y honor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en alto, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres el vencedor, tú eres el pan de vida descendido a esta tierra. Por eso aquel que toma de ti jamás tendría hambre, es decir, todas nuestras necesidades estarían suplidas, de hecho lo están. Aun cuando pensamos que no lo están, tú siempre tienes el pan de cada día, ese maná diario que desciende del cielo. Por eso te adoramos, te honramos, porque eres un Dios incomparable, porque eres bueno, porque eres fiel, porque tu bondad es incalculable para nosotros, porque tu amor no tiene ni principio ni fin, tu misericordia la renuevas cada mañana, porque por ti yo puedo entrar confiadamente ante tu presencia. Señor, te adoramos, te honramos, te tributamos toda gloria, honra y honor. Te damos gracias por todo lo que tú haces. Te adoramos por quien tú eres, por esa fidelidad, por esa paternidad única, inigualable e incomparable, porque nos contienes, nos amas, nos cuidas, nos guías, nos corriges, nos formas. Por eso dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado representa dirección, la vara corrección, y Él es el buen pastor. Por eso, Señor, queremos adorarte, queremos alabarte, queremos bendecirte. Porque tú apacientas nuestras vidas junto a aguas de reposo y delicados pastos. Tú nos haces descansar. Es decir, tenemos todo lo necesario y apropiado para seguir. De nada tenemos necesidad. Por eso también agrega: aunque ande en valle de sombra de muerte, de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Puede parecer aparentemente que todo es oscuridad, que nada más hay, y allí estás con nosotros, y allí estás con nosotros, cuidándonos, guiándonos, dándonos la victoria, añadiendo en nuestras vidas, transformando nuestras vidas, haciendo que veamos aquello que aún no vemos, que entendamos lo que aún no entendemos. Por eso tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, es el que nos enseña y recuerda todas las cosas. Esa es la paternidad eterna, fidedigna, verdadera.
porque huérfanos no somos. Para ello envió a su Espíritu Santo aquí. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro sostén, Él es nuestra vida. Por eso le adoramos y le honramos por su gran amor y su gran fidelidad. Tu gloria y madre
para siempre. El único trono inconmovible, aquel que lo intentó una vez, fracasó. Este fue el diablo. Intentó derrocar un sistema de gobierno y no pudo. Es el único trono inconmovible. Es el único Dios. Es aquel ante quien toda rodilla habrá de doblarse y toda lengua habrá de confesar que Él es Dios, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Un rey prevalece en jerarquía y autoridad sobre cualquier otro título nobiliario, o bien sobre todo gobernante, todo tipo de autoridad que en esta tierra pudiera haber, independientemente del sistema de gobierno imperante en ese país. Esa es la diferencia entre un rey y un gobernante. Es el único que está por encima de todo, y Él es Rey de reyes, por encima de cualquier otro rey. Y un rey, a diferencia de un gobernante, no solo preside, sino que da su vida, se pone delante del pueblo, guarda al pueblo, cuida al pueblo. Da todo por el pueblo. Por eso en la antigüedad los castillos no solo eran grandes fortalezas, sino que aún las ciudades estaban resguardadas por muros, y desde el mismo palacio había vigías que en forma permanente controlaban los avances del enemigo, y desde allí se peleaba, y el mismo rey iba al frente a pelear por su pueblo, mientras el pueblo era resguardado detrás de los muros. A diferencia del tiempo presente, que ya nadie va a dar su vida por nadie, sino que son usados como escudos humanos, son entregados, sangre derramada. ¿Te das cuenta una vez más por qué Cristo es Rey de reyes y por qué es el único Rey, verdadero Rey? ¿Te das cuenta por qué ese sistema de gobierno es usado por Dios? Hay una diferencia, y tenemos ese privilegio de estar detrás de los muros, ser resguardados. Él es nuestro castillo, estamos refugiados allí. Él es nuestro Rey, cuida de nosotros. Podrá haber ataques, claro que sí, a diario, pero Él va al frente a pelear por nosotros. Él da su vida, de hecho ya la dio, para que hoy nosotros estuviéramos aquí, finalmente allá arriba. Era necesario ese sacrificio, porque el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y Él es sumo sacerdote. Ningún otro podía ingresar al lugar santísimo. Por eso tenemos más que un motivo para darle las gracias, para darle gloria a Él, para decir que Él es digno de recibir alabanza, adoración por los siglos de los siglos, para declarar que Él reina, que Él gobierna,
que eres poderoso, vencedor en batalla, poderoso por los siglos de los siglos. Por eso le honramos y por eso rendimos nuestra vida una vez más ante Él. Te molesto un instante si puedes ponerte en pie, por favor, y elevar tus brazos al cielo para dar gracias a Dios y dar gloria a Dios de todo corazón una vez más. Por quién es Dios, por todo lo que Él representa, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él continúa haciendo y por todo lo que Él hará. Señor, que podamos amarte a través de tu carácter, en espíritu y en verdad, con un corazón sincero, transparente, limpio, genuino. Que en verdad podamos decir de todo corazón que te amamos, decírtelo en verdad, ese sentimiento genuino que brota desde nuestro interior. Y es un anhelo interior y son ansias, ganas de decírtelo, que te amamos en verdad, que te amamos en verdad, pero queremos hacerlo mejor aún. Por eso venimos aquí, para que tú nos ayudes, porque tú sí puedes, porque tú nos transformas, porque tú nos cambias. Por eso te damos gloria, te damos honra, te alabamos, te bendecimos por los siglos de los siglos, aquel que reina, aquel que salió venciendo y para vencer, aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre, aquel bajo cuyos pies fue puesto todo. Por eso te adoramos, te honramos y te alabamos. Gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a ti, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, gracias por tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia. Gracias por esa victoria que es mía, yo la he tomado, hoy la camino y te doy el lugar a ti para que la puedas mostrar en mi vida. Por eso, Señor, una vez más, gracias. De todo corazón, gracias. De todo corazón, gracias. Gloria a ti, Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a decirlo en serio. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Señor, una breve oración, digamos. Señor Jesús, en tu nombre, ahora rompe de mi vida toda cárcel de espíritu religioso, denominacional, que me haya sacado de la posición de tu victoria. Señor, en esta tarde derriba toda estructura que me haya sacado y que está impidiendo que yo reciba esa vida indestructible que está decretada en tu palabra, según el orden de Melquisedec, del cual eres la primicia, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Deshácelo en el nombre de Jesús. Yo recibo la imagen misma de la posición que tú ganaste en el cuerpo de Cristo para mi vida, y desato sobre de mi vida la calidad de vida indestructible que ganaste por gracia para mí, Señor. Por eso te doy gracias, Jesús. Soy consciente cada vez más de la necesidad de lo que es ser un verdadero adorador, en verdad y espíritu, llevado por el poder del Espíritu Santo, que está recuperando mi vida en el carácter que el pecado original había ensuciado. Señor, esa gracia en esta tarde entre a mi vida para más gracia, para más gloria, con más poder, con más autoridad. Por eso te doy gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Jesús.
aplauso a Jesús. Advierto que nosotros antes de la reunión ni no nos ponemos de acuerdo, no nos vemos. Digo esto porque después uno encuentra la coincidencia que lo hace el Espíritu de Dios. Eso a uno lo pone gozoso, lo pone contento, porque estamos en el vínculo. Porque para poder ministrar a una iglesia hay que estar en el vínculo. Y cuando uno lo único que hace es orar, lo único que hace es pedir dirección y trata de que el Espíritu de Dios se la dé, y hay coincidencia, el Espíritu Santo va estructurando y dirigiendo la reunión, presidiéndola. Entonces, aún en lo que es la alabanza, la adoración, hay una dirección precisa que luego, cuando uno llega a la palabra, como ahora, tiene que ver con esto que se terminó adorando, ¿verdad? Yo voy a tomar de la palabra de Dios, porque mire, yo le voy a leer esto. Usted tiene que saber que así como en lo secular significa no religioso, hubo una sustitución, se destruyeron las dinastías, aristocracia de Dios, histórico. Sabe que el Señor maneja todo de arriba para abajo, es decir que, hablando cristianamente, esos países cristianos donde había reyes cristianos, por razones que no vamos a entrar porque ese no es el tema, se ensució el vínculo que había, hubo prácticas injustas, abominables, apóstatas, lo cual le dio pie al pueblo para generar revueltas cruentas, revoluciones, llamémosle así, para cambiar. Y siempre fue para sacar la aristocracia y sustituirla por otra manera de gobierno. No se olvide que el pueblo mismo de Dios cambió la teocracia, o sea, Dios gobernando a través de sus profetas, de sus jueces, de sus líderes. El pueblo de Dios se cansó de eso, quizás como pasó con Samuel, que los hijos de Samuel no tenían nada que ver con el padre, o sea, tenían muy mal testimonio. Pero más allá de eso, el pueblo de Dios tomó ocasión para pedirle a Samuel que le eligiera un rey como tenían las demás. De todas maneras lo eligió dentro del pueblo de Dios, ¿no? Pero como tenían las demás naciones de la tierra, o sea, la procesión que ellos le daban era sustituir el gobierno de Dios por un gobierno de hombres. Por más que se lo eligiera hasta ahí un profeta de Dios conforme al Espíritu de Dios. Pero ahí mismo Dios le advirtió las cosas que iban a pasar. Pero el tema es que hubo una sustitución en la aristocracia, en la tierra. Hoy, sabe, el tema de la revolución bolchevique y la revolución francesa. Bueno, hoy es la democracia, se habla mucho de la democracia, pero la democracia la eligen los hombres, o sea, las autoridades la elegimos nosotros o la elige la gente, no la elige Dios. O sea, las autoridades que nosotros elegimos, y ahí dice Dios las cosas que nos iban a hacer, y es lo que nos pasa. Por eso Dios dice que no va a responder cuando le pidan por eso que le hacen las autoridades que ustedes os habéis elegido. Así le decreta Dios. Pero ¿qué le quiero decir? Que hubo una sustitución, así como en lo secular, que es esto que estamos compartiendo. Con el tiempo también hubo una sustitución de lo que es verdad y espíritu por la religión. Y usted me dirá, bueno, váyase a Constantino, si usted quiere, la primera institución que dice que representó a los cristianos, y de ahí en más todos los cismas que hubo, el protestantismo y demás, bueno, una serie de decisiones producto de la mala labor que daba lugar a que se abrieran nuevas puertas para que de alguna forma Dios intentaba, el Señor intentaba enderezar un barco que había perdido el rumbo. Pero todo eso llega al día de hoy, y al día de hoy nosotros vamos a la palabra, y la palabra de Dios es la misma, no cambió nunca. Y si usted va a Hebreos, quiero tomar solamente referencia así puntuales. En el capítulo 7, allí habla el sacerdocio de Melquisedec. Y sabe que
habla del Señor como primicia de ese sacerdocio y dice que no tiene genealogía humana, se refiere, conocida. Entonces, si vamos más abajo en el versículo del capítulo 7 de Hebreo, en el versículo 15, para tomar desde allí, dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Está hablando de Cristo, ¿no? Del Hijo de Dios, de Jesucristo. Mire lo que dice: no constituido conforme la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Si vamos a un versículo anterior, el 14, leímos el 15, vamos arriba, es conveniente que también lo lea por esta. Dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual, escuche esto, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Era el viejo pacto del sacerdocio levítico, era según la ley. Pero viene un nuevo tiempo a donde es según la gracia para nosotros, y el testador de ese nuevo pacto, que es del Espíritu, significa que la cosa ahora se maneja de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Es decir, que a partir de Jesucristo, por eso él dice que constituye apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros en la palabra. Es decir, él lo constituye ¿para qué? Para edificar la iglesia. Pero cuando hablamos del sacerdocio según el orden de Melquisedec, nosotros tenemos que saber, y lo asociamos, acuérdese si usted conoce de la palabra, que dice que en el Apocalipsis dice que Cristo nos constituyó reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Es decir, que somos coherederos de la gracia. Él fue el testador, el comienzo. Nosotros somos los restantes miembros del mismo cuerpo. Quiere decir que la gracia a nosotros nos imparte un sacerdocio. Somos reyes, pero sacerdotes, dice. Según ese mismo orden que no tiene genealogía humana. ¿Pero qué hizo la religión? La religión, lo mismo que se hizo en el orden secular, cuando hubo sustitución, por decir así, de dinastías aristocráticas, que Dios, de pueblos cristianos estamos hablando, que Dios mandaba por herencia. Él de arriba para abajo lleva a victoria el juicio, o sea que él pone la descendencia en el lugar que corresponde. Si es casa real, ponía hijos que deberían heredar el reinado de los padres, sería. Bueno, pero ¿qué es lo que hizo la religión? La religión empezó o permitió que se entrometan las decisiones de los hombres. Al perderse la teocracia, se cambió secularmente. La religión interviene para poder estructurar institucionalmente las cosas de Dios. Y toda vez que el hombre interviene y mete la cuchara, para hablar así, sabe que ahí está algo que no funciona. ¿Por qué? Porque no hay ningún santo hecho perfecto. Y así como una sustitución, y esa sustitución secular, escuche esto, fue premeditada. No va a pensar que es algo así casual, no existe la casualidad. Todas esas sustituciones se tuvieron que hacer para poder manejar un plan, en el orden secular estoy hablando, acá en la tierra, que está en la palabra, que no es el tema. Pero en la parte religiosa también, porque se estuvo usando instituciones religiosas, y eso empezó con la institución católica romana, pero siguió con todas las otras también, no importa el protestantismo, no importa cómo se llame. Y si llegamos al día de hoy, nosotros nos encontramos que como no hay ningún santo hecho perfecto, sin embargo hay ministerios proféticos, pero esos ministerios proféticos todavía no están edificados en la medida de Cristo. Es decir, los líderes me refiero, quienes presiden, no importa si son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, pero ninguno tiene la medida de Cristo. Es decir, que funcionan los dones, la unción, el llamado, porque son enviados, son proféticos, pero no está todavía estructurada esa medida de fe, ese amor de Dios perfeccionado, o sea, los frutos del Espíritu Santo, ni la obediencia perfeccionada. Entonces, el riesgo que hay es siempre, y ha sido, y es, y por un tiempo va a seguir siendo, el riesgo de que haya sustitución de lo verdadero por algo que es un error. El Espíritu Santo está, pero también funciona muchas veces, y a veces en los mismos líderes, un espíritu de error por no tener esa medida necesaria, y quizá por, a lo mejor, digo, no están haciendo lo que tienen que hacer en una comunión personal, y entonces le gana territorio el derecho que pueden tener de error, el derecho de las mentes reprobadas por ese pecado original, que no han sido renovados lo suficiente en el espíritu de esa mente,
Y entonces empiezan a sellar denominacionalmente. Empiezan a sellar denominacionalmente a la gente. Esto no está hecho a propósito. Vamos a entenderlo. No está hecho a propósito. Pero es una realidad que en este tiempo el Espíritu de Dios necesita deshacer. Y esto es en el amor de Dios siempre. Porque el Señor está restaurando, no está destruyendo. Está deshaciendo todas las obras del diablo. Y si hubo un avance de este tipo, y lo hubo, a través de lo que se llama espíritu religioso, que opera hasta el día de hoy, y que Dios nos guarde, porque acá el riesgo está también, que se llama espíritu religioso denominacional. Entonces significa que quienes presiden tendrían que tomar una visión de reino, que se dice, pero una visión de reino que viene por transformación. Somos reyes y sacerdotes. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que todos aquellos que se creen o quieren pastorear o que tienen ministerio y lo quieren desarrollar, les cuesta mucho negarse a sí mismos para dejar que Dios lo posicione y lo lleve para el momento que esté preparado, y si es así, Dios lo presente, lo levante, lo utilice en función para lo cual lo llama. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ha visto históricamente en Argentina, estoy hablando, un desorden total. Se ha ido generando, no a propósito. Si hay alguien que lo hizo sin temor de Dios, con conciencia, allá él y Dios se encargará, pero en general no es a propósito, sino que son torpezas y desatinos. Pero el problema, dejemos la parte de los liderazgos, vayamos al cuerpo de Cristo. El problema es que el cuerpo de Cristo ha sido sellado por un espíritu que se llama religioso denominacional, que tiene que ver con que es un tipo, una especie de espíritu hechicero. Ese espíritu hechicero incapacita al cristiano para poder sentir esa libertad de dejar que el poder del Espíritu Santo lo esté edificando, derribando toda vieja estructura de la vieja criatura, para que la nueva criatura pueda entrar en lo que la palabra le llama nueva creación. La nueva creación es el nuevo pacto del Espíritu Santo, a donde el Señor va llevando a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, a una restauración que ya está lograda. O sea que la gracia ya es para impartirse nada más. Nosotros, ya lo hizo el Señor, pero nosotros sí tenemos que dejar que se nos imparta la gracia. Porque si nosotros no estamos disponibles, la gracia, por más que venga y quiera impartirse, no lo puede hacer. Por eso, la razón de la congregación en lugares proféticos es que la gracia se imparta. Porque por la palabra, el diablo la conoció desde el comienzo. Por eso la usó en Adán y Eva, la quiso usar con Cristo en la tentación, ¿no? Pero entonces con la palabra sola no alcanza. Nosotros necesitamos ir en los tiempos de Dios para que la impartición de la gracia que trae el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y que nos libere, por ejemplo, en este tiempo, y hablo como cuerpo de Cristo, de las consecuencias que nos sacaron de la posición que en verdad y espíritu, o sea, de acuerdo a la imagen misma, de acuerdo al desarrollo, a la labor y a la gracia que ya logró esa victoria el Señor, deberíamos estar. Dice que estamos sentados en los lugares celestiales junto con Él. Si usted ubica eso con más precisión, dése cuenta que nos está diciendo, mirá, vos tenés, después, en la vida eterna, tenés una nación asignada. Y quizás tenés algún cargo como autoridad. Y si no, habitante, sin santidad, sea autoridad o no, nadie verá al Señor. Eso sería lo primero. Pero aparte, acá estamos hablando de algo, que es donde quiero entrar, que es lo que nos interesa a nosotros, porque aparte de saber que nos vamos al cielo y vamos a estar en la resurrección de los muertos junto con Jesucristo, con el cuerpo de gloria, en el cielo y tierra nueva, acá abajo, el problema lo tenemos acá ahora. El hoy. El cristiano hoy tiene una dificultad, y es que ha sido sacado por ese espíritu religioso de la posición que Cristo logró, pero en verdad y espíritu, no en denominación. Por eso le leí que el Señor rompió todas las estructuras, porque venía de una genealogía de la tribu de Judá, de la raíz de David, de Isaí también dice. Pero no decía nada
Moisés ni habló. O sea que él viene por una línea, por eso los judíos tradicionales de su tiempo decían, las escrituras no dicen nada que de este lugar va a salir el libertador, sería. Porque ellos eran carnales, razonaban todo estructuradamente de una manera religiosa, y viene alguien que viene a romper todo eso. Entonces tuvo que sobrellevar y tuvo que soportar una serie de condicionamientos que era el juicio, el menosprecio, el rechazo de los suyos, a los cuales tenían al libertador delante y no lo sabían ver porque no lo discernían, porque la estructura que le habían impuesto era una estructura totalmente legalista según la ley y los profetas, ¿no? Del tiempo del Señor, de la tradición, de los rabinos de su tiempo, de la sinagoga de ese tiempo. Entonces, claro, con esa estructura viene el Señor, le habla de lo mismo, porque le habla de la palabra, pero se la habla de una manera diferente. Se la habla de la manera que corresponde a un corazón según Dios, era el Hijo de Dios. Claro, pero ¿qué encontró? Encontró que no hallaba cabida. No hallaba cabida porque ellos estaban estructurados de una manera en la cual eso que hablaba el Señor rebotaba. Era algo que estaba fuera del contexto de la educación tradicional o de la instrucción religiosa tradicional que le habían dado. Bueno, hoy nosotros, vayámonos a hoy, vengámonos a hoy, dejemos aquello, y hoy nosotros tenemos siempre, el cristiano, el cuerpo de Cristo acá en Argentina, tiene un poco este mismo problema. Algunos más, otros menos, y a lo mejor algunos no sé, pues eso lo juzga Dios. Pero sí hay este problema. El problema de que las denominaciones han sustituido, y entienda este lenguaje, a lo que es el llamado que Dios ha impartido en aquellos que constituye, y eso viene de arriba para abajo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué digo que las denominaciones? Y bueno, porque, como dije, los hombres se van más allá, pasan la línea y empiezan a manipular las cosas. Por más que sean de Dios, pasó siempre, histórico esto, usted vaya para atrás, véalo, por eso el Señor siempre tiene que seguir y tiene que cambiar, y aparece nuevo y nuevo. Por eso las denominaciones que han sentado una doctrina y dicen esto es así, punto final, tenemos la verdad, le están diciendo a Dios, usted los ve y se han quedado. Porque la fe todavía, y hablo en los tiempos de Dios, no ha llegado, estamos todavía en la época de la gracia, o sea, el Espíritu Santo sigue trabajando porque nos tiene que llevar una medida de fe, de amor de Dios perfeccionado y de obediencia. Entonces no está hecho ese labor. Entonces si yo hoy fijo un entendimiento de acuerdo a lo que, la palabra es la misma, de acuerdo a lo que yo entiendo y digo esta es la verdad, yo le estoy diciendo a Dios, ya está, no me diga más nada, sé todo lo que quieras decirme a partir de ahora está de más. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que cuando usted tiene que seguir instruyendo y tiene que llevar adelante al cristiano, al cuerpo de Cristo, usted tiene que derribar verdaderas estructuras, pero es derribar, es destruir, lo dice la palabra profética, es destruir. ¿Por qué? Porque se han hecho una estructura tan acartonada y tan en el logo, tan en lo que se creen que es así y no hay otra, que no hay manera de moverlo. Es decir, significa que la fe de esas personas, que el amor de Dios en esas personas y la obediencia en esas personas queda congelado, queda detenido. Ahora, la maldad no queda detenida, la maldad sigue. Entonces, nosotros estamos hablando del poder de una vida indestructible. Y cuando hablamos del poder de una vida indestructible, lo llevamos a la genealogía de Melquisedec. El Señor es la primicia, pero Él nos constituyó, le recuerdo esto para que asocie, nos constituyó reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre en Cristo. Entonces, significa que hay algo que somos coherederos, que es lo mismo, es el mismo reinado y el mismo sacerdocio. Por supuesto, nosotros, por gracia y en el nombre del Señor, y llevado por el Espíritu Santo en una madurez. Pero si tomamos una actitud de fe, que es la posición que el cristiano debe tener, la actitud de fe no es resultado logrado, es blanco correcto al cual apuntamos. La actitud de fe es saber que llego a eso, pero tengo que apuntar al blanco correcto. La posición de mi vida es firme en una actitud de fe, de saber que nada ni nadie me va a apartar de esa gracia que está ganada, que
resultado que ganó Cristo. Nada, dice, personas, ni lugares, ni circunstancias, ni ángeles, ni espada, ni nada. Nada me va a apartar. ¿Pero por qué? Porque ya está lograda. Pero bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que entender que puedo tener ciertos problemas para no recibir las bendiciones que estoy necesitando. Y está pasando. Yo entiendo que por eso el Señor quiere ir por acá, con esto. ¿Cuáles son los problemas? Es que estamos fuera de la posición verdadera en la cual el Señor, en la imagen misma de esa gracia, por decir así, nos puso con su victoria. Entonces nosotros que sabemos que somos coherederos, que nosotros queremos esa posición, que nosotros hablamos de esa posición, porque lo hablamos, está escrito, lo manifestamos, lo expresamos, lo anhelamos también quizá. Lo que no nos damos cuenta, y hablo como cristiano, es que quizás nos han sacado, y le digo que casi siempre ha pasado por un tiempo al menos, nos han sacado, el espíritu religioso denominacional nos ha sacado. Es un espíritu que está aún en lugares correctos. Entonces, cuando se le va la mano a presentar la denominación por sobre la visión de reino, todo el cuerpo de Cristo tiene que ser llevado a Cristo. ¿Qué significa eso? Tiene que ser llevado al carácter de Cristo. Eso es llevarlo a Cristo. No sé qué puede pensar un cristiano, pero es llevarlo a la recuperación de un carácter que ya lo recuperó, que se tiene que impartir. Entonces, nosotros tenemos que ser llevados a eso. Entonces, si nos sacan de esa visión de reino, nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿a dónde? En una denominación, somos colaboradores, ujieres, en el caso donde esté eso. ¿Cuál es la posición que nosotros tenemos? ¿En qué estamos reinando nosotros? ¿Saben que una de las cosas más importantes que el cristiano tiene que lograr es destruir, permítame hablar proféticamente y en el amor de Dios, ¿no? Pero para que se entienda, destruir toda estructura que nos ha encasillado en el entendimiento muy básico de esta palabra y ha detenido el crecimiento en la fe, en los frutos del Espíritu Santo, o sea, en el carácter de Cristo. Nosotros tenemos que ser testigos del testigo fiel, pero eso se nos tiene que impartir, porque de lo contrario, nuestra vida no está participando de ese poder, de esa vida indestructible. Por supuesto que Cristo la ganó, y vaya a qué precio, pero la tiene que impartir. Nosotros formamos parte del mismo cuerpo y tenemos la misma genealogía según el orden de Melquisedec como restante miembro del mismo cuerpo, porque si no, ¿a qué cuerpo pertenecemos? Tiene que haber una coherencia, una afinidad, permítame, es como en medicina histológica, en los tejidos, el rechazo de los órganos, lo rechaza porque es incompatible, y estoy hablando humanamente. Llévelo a lo de Dios, es lo mismo. Nosotros no vamos a pretender entrar en el reino de los cielos con religión. No vamos a entrar en el reino de los cielos porque conocemos la palabra y vamos a decir, Señor, mira, me la sé de memoria, te la digo. El Señor va a decir, ¿te está loco? ¿Qué me quiere decir? O a mí lo que yo ya sé. No va a ser así, pero digo, si se diera un caso así de alguien que piensa así, está mal. Nosotros entramos al reino de los cielos, al cielo y tierra nueva, en la nación celestial, cuyas ruinas se están reedificando por los santos llamados a ser perfectos, lo hace el Espíritu Santo. Entramos por transformación, por recuperación en el carácter de Dios. Muchas veces el carácter de Cristo es el carácter de Dios. Y dice que somos coherederos del carácter de Dios. Y usted dirá, uy, ¿qué está diciendo? No, ¿qué estoy diciendo? Fuimos creados de su imagen. Y la perdimos por el pecado original. Ahora viene Cristo y lo recupera. Entonces no estoy diciendo nada. Le estoy diciendo que tiene que impartirse la recuperación por gracia. Lo hizo Él. Ninguno de nosotros podíamos vencer como Cristo venció. Bueno, pero lo hizo por y para nosotros. Entonces, volviendo a esto, del poder de una vida indestructible, sabe que en este tiempo pareciera que la mano de Dios se ha cortado. Dice que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. O sea, en Cristo habita como cuerpo. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. La plenitud de la deidad significa todo el poder de Dios. Entonces, y si volvemos al poder de Dios, es una vida indestructible. Y te dirán, no, lo que pasa es que la vida indestructible seguramente debe ser que, bueno, cuando nosotros nos vamos al cielo, no nos vamos a otro lado que no sea el cielo y tierra nueva. Entonces debe ser eso, no.
No, porque si usted va a la palabra, en la palabra de Dios, cuando habla de la vida de Cristo, porque de eso estamos hablando, vida sobreabundante o vida indestructible. No olvide indestructible. No olvide esa palabra. Vida indestructible, ganada por gracia para nosotros por Cristo. Formamos parte de eso. Entonces, fíjese que acá, por ejemplo, dice, si vamos a la segunda de Corintios, en el capítulo 4, 2 versículos, posiblemente leamos el 10 y 11. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, no es en el alma y en el espíritu que va a ser el hombre interior, que allá se va a revestir con el cuerpo de gloria y por la eternidad. No, está hablando de la parte natural y humana acá abajo. Y no quiero entrar a hablar en estos 2 versículos que leemos, porque hay un contenido profético de aspectos que quizás a lo mejor no se comprenden. Pues si me voy a meter ahí, nos vamos a ir por otro lado, nos vamos a ir medio por los costados, por las ramas. Porque la muerte de Jesús, aunque sea esto le voy a decir, no va a pensar que ir a la cruz. Él padeció por nosotros, se puso en el lugar de nosotros. Entonces, no es esa. La muerte de Jesús es morir al yo. Se puso en el lugar de nosotros para ganar el derecho de morir a todo lo terrenal que es idolatría, nuestro yo, que está atado a lo terrenal. Porque para ser el gran sumo sacerdote, como él es, y ser autor y consumador de la fe, tuvo que venir acá abajo y se vino a poner en el lugar de nosotros. Y tuvo que vencer lo que nosotros no podíamos, pero tuvo que pasar lo que nosotros hoy pasamos. Lo que nosotros hoy pasamos. Y lo venció. Entonces, si lo venció, ¿para qué lo venció? Para entregárnoslo por gracia ahora, cuando nosotros tenemos que enfrentar situaciones, todo, de distinta índole, cuando somos confrontados, para que la calidad de vida indestructible pueda manifestarse como calidad de vida indestructible. O sea, la enfermedad tiene que ser destruida porque está deshecha y destruida por la victoria de Cristo. Entonces, la calidad de vida indestructible para nosotros es que cuando yo tengo algún problema, tengo que acordarme, tomando una actitud de fe, que Cristo ya deshizo esa enfermedad, sabiendo que yo, cuando me toca hoy, iba a pasar por una situación así, y Él hace más de 2000 años, todos los años que hace, Él, al tomar mi lugar, venció mi enfermedad, la que hoy tengo, si la tengo, la venció en ese momento. ¿Por qué? Pero ¿a quién venció? Al que la provoca. Al que provoca la enfermedad y destruye los cuerpos. ¿Quién va a ser? Principados, potestades, gobernadores de tinieblas, espíritus de enfermedad. Tomó el lugar y los venció. Los derrotó porque no lo vulneraron a Él, porque sobre Él fueron todas las enfermedades conocidas hasta hoy y las que todavía no se conocen. ¿Para qué? Para tratar de vulnerarlo. Si le vulneraban en el carácter y le ablandaban la fe, se lo digo así, no hubiera sido el libertador, no hubiera logrado vencer como venció. Y no piense que era el Hijo de Dios. Sí, era el Hijo de Dios, pero se puso en nuestro lugar y sufrió todas las consecuencias, porque si no, no es tramposo, digo. Si no tiene que pasar la situación que hoy yo y usted, cualquier cristiano, cuando somos confrontados con problemas, tenemos que pasar, no hubiera sido un místico, un religioso místico. Estaríamos pensando místicamente, si pensamos así, y lo haríamos al Señor un místico y un mentiroso para ser real. No, Él la enfrentó y la deshizo. Lo trataron de vulnerar todos los espíritus de enfermedad conocidos y hasta hoy, y lo que vendrán después, que hasta hoy pueden ser desconocidos. Y Él venció a quienes lo provocan, porque eso empieza en la dimensión espiritual de tinieblas. El espíritu de enfermedad, cuando usted se enferma, primero vino la destrucción, entró el derecho, se clavó la naturaleza humana, y luego aparece la enfermedad. Y si es destructiva, como un cáncer, es por los primeros tuvo una entrada para que luego se manifieste temporalmente en la parte física de la enfermedad.
Bueno, entonces, no, esto, la calidad de vida es también para nuestra tiempo en la tierra, nuestra carne mortal, nuestra naturaleza humana. No es allá arriba solamente. Allá arriba se sé que es indestructible, pero ¿por qué nos toca acá abajo? Si al Señor no lo tocó, no lo superó, no lo vulneró. La calidad de vida indestructible es para acá abajo. Es decir, que nosotros al ir siendo liberados por el Espíritu de Dios que imparte la gracia, de todo lo terrenal que tenemos todo, ¿no? Que dice la palabra que es idolatría, porque nos incapacita para poder pensar, sentir, caminar, ver como el Señor, en su carácter de Dios, lo hizo. Pero como ganó la gracia, entonces significa que ahora nosotros tenemos que recibir eso que ganó. Entonces la calidad de vida indestructible significa que cuando me viene la enfermedad, yo me tengo que tomar de esa victoria. Cuando me vienen los problemas en el hogar, que hoy por hoy son pavorosos, ¿verdad? Y hablo en los hogares cristianos, ¿no? Porque hay que ser realista, es así. Lamentablemente, el diablo está cacheteando por todos lados. Y bueno, yo me tengo que acordar de que hay una calidad de vida indestructible que Cristo ganó para que no me vulnere, y el repudio que podemos tener los cónyuges por situaciones que se presentan no nos vulneren tanto como para que provoque la infidelidad y el divorcio o la separación, porque no tiene que pasar. Entonces yo me tengo que acordar que hay una victoria, que es una calidad de vida, pero también me tengo que acordar que yo tengo que recibir la impartición de la gracia que a mí me va a dar la capacidad. Es decir, significa que mi fe, que el amor de Dios o los frutos del Espíritu Santo y la obediencia al Señor, a lo que está en Cristo, yo la voy a poder caminar en la medida que la gracia se me sigue impartiendo. ¿Por qué le digo esto? Porque si la gracia no se me imparte en esa medida, la maldad, o sea, los problemas que nos rodean, que cada vez se están aumentando porque es profético, aparte no hay que extrañarse, es normal. Lo que nos pasa a los cristianos es que en lugar de preocuparnos porque la maldad se aumenta, ¿qué? ¿Acaso no sabemos eso? Si conocemos la palabra, ¿qué nuevo nos están diciendo? Que la maldad, si el amor de muchos, el Señor lo dijo, se enfriará porque la maldad se va a aumentar. Y hallará fe cuando venga el Señor en la tierra. Son todos aspectos que están en el Evangelio que dijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabe la situación, o sabía los eventos y la condición del cristiano a medida que avanzaran el tiempo. Entonces, yo no me tengo que extrañar porque la maldad se aumenta. Yo me tendría que ocupar, ni siquiera preocupar, pero si quiere preocupémonos, si a usted le parece. ¿De qué? De recibir la gracia. ¿Para qué? Para que mi fe tenga la solvencia necesaria, la firmeza necesaria. El carácter mío sea elaborado lo suficiente para mantener esa firmeza de fe. Porque nosotros nos ablandamos la fe cuando nuestro carácter está ablandado. Por eso dice la fe que obra por el amor. Van juntos en la ecuación espiritual esa, van juntos, no es la fe por un lado, el amor de Dios por otro y la obediencia por otro, no, van todos juntos. O sea, la labor que hace el Espíritu de Dios es todo junto. Es decir, si yo dejo que el poder de Dios lo haga, entonces yo voy a tener una calidad de vida indestructible. Y hay otro versículo por la duda, que también está allí en Romanos, que habla en esto que estamos hablando, de la vida. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, usted empiece a hacer esa evaluación. Nosotros una calidad de vida indestructible tenemos, pero vamos a ser sinceros, nosotros tenemos problemas, vamos a hablar objetivamente, problemas emocionales, afectivos, tenemos algunos o muchos problemas de salud, tenemos problemas en el ámbito, llamémosle laboral y económico, y son problemas. Y cuando vienen esos problemas,
nosotros no nos acordamos que formamos parte de ser reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, de una calidad de vida indestructible en Cristo, ¿no? Una calidad de vida indestructible en Cristo. Así que a mí la enfermedad no me tiene que destruir. La enfermedad a mí no me tiene que destruir. A mí los problemas en el hogar no me tienen que afectar. No me tienen que provocar tanto repudio que termino tan mal, que uno por un lado y el otro por el otro. No me tendría. Son eventos que hay, que existen, pero no tienen que llegar a provocar una consecuencia terminal en eso, no. Y bueno, y en lo económico, mire, en esta selva, que es esta sociedad, donde hay una competitividad desleal total, perversa, abominable, injusta, arbitraria, homicida incluso. Cuando se le levanta el enemigo es para cortarle la cabeza. Sea que usted esté trabajando en un establecimiento, sea que usted tenga una empresa, sea profesional, tenga un oficio especializado o lo que sea, le quieren cortar la cabeza. Siempre hay alguien que le quiere sacar el lugar. Siempre hay alguien que a usted le molesta a esa persona. Pero resulta que a mí me dice y me habla de una calidad necesaria, ganada por gracia en Cristo, por formar parte de ese reinado y sacerdocio que Cristo ganó para nosotros, indestructible. Así que a mí no me tiene que destruir ninguna de esas cosas. ¿Qué significa destruir? Y que no me tiene que avanzar y ganar. No me tiene que afectar. Yo me tengo que acordar y caminar el poder de la fe. ¿Para qué yo me voy a hacer tanto problema? La palabra dice que tenemos que poner por obra su juicio, eso está en Sofonías 2:3, pero dice, poner por obra su juicio. Dios, cuando habla de su juicio, cuando Dios habla de su juicio, el Espíritu de Dios habla de su juicio, no está hablando de cortar cabeza, porque está hablando de recuperar. Es más, está en la palabra, que, Señor, no me destruya, o sea, juzgame pero no me destruya. Es decir, o sea que le está diciendo que los juicios de Dios no son de destrucción, son de restauración. Ahora, claro, si nosotros somos tan cabezudos, tan cabezaduras, tan tercos, tan empecinados, tan faltos de temor de Dios, tan distantes de la necesidad de entender que tenemos que entrar en ese vínculo que tiene que ser cada vez más intenso con el Señor. Y bueno, entonces, claro, yo cada vez, ¿qué es poner por obra los juicios de Dios? ¿Qué? Nosotros estamos rodeados de problemas. Significa que todos los días, que tiene su propio mal, lo dice la palabra, voy a tener un problema. Gloria a Dios cuando no lo tengo, pero creo que nadie podemos decir que algo, no sé, algo, no lo tenemos como dificultad. Problema, entiéndalo, no es necesariamente algo grave. Estamos hablando de cosas que nos desacomodan, que nos disgustan. Para nosotros eso es un problema. Porque no debería ser, debería haber toda una armonía plena en el amor de Dios, en un buen vínculo, pero no es. Entonces, ¿qué es poner por obra los juicios de Dios? Significa que yo todos los días voy a ser confrontado con realidades que son enemigas, circunstanciales. Bueno, si lleno afecto y es círculo íntimo, no es para tanto. No es tan enemigo. Bueno, sí, son situaciones que a veces dan bronca, fastidian. Es realidad, vamos a hablar francamente. Bueno, pero hay que recomponerse. ¿Por qué? Porque la calidad de vida indestructible involucra un resultado matrimonial sin que se disuelva. Debería serlo. Entonces yo no puedo permitir que una situación de disgusto, de discrepancia, de bronca, de lo que sea, no estamos hablando de infidelidad sistemática de una persona que es adúltero, no, estoy hablando de otras cosas, ¿no? Y bueno, que eso a mí me saque. Entonces, todos los problemas que yo tengo son la mejor oportunidad de acordarme que yo formo parte de un reinado y un sacerdocio que me determina una calidad de vida indestructible. No solo la vida eterna con el cuerpo de gloria, sino acá abajo. Allá arriba ya está. En definitiva, allá arriba ya está. ¿Para qué no vamos a hacer problemas allá arriba? Si soy cristiano, yo sé que llego. ¿Cómo llego? No sé, que eso sí nos tiene que ocupar. Puedo llegar bien, bendecido, puedo llegar al túmulo. O puedo llegar lleno de chichones espirituales, cascoteado por todos lados, perdiendo
perdiendo bendiciones por ser cabezudo, terco, por no enderezar el barco, perdiendo bendiciones nada más que por eso. ¿Y qué le vamos a decir a Dios si el día de mañana uno está en el tribunal de Cristo? ¿Qué le vamos a decir? Y Señor, ¿y la añadidura? ¿Qué pasó? No nos animaríamos a decirle que es mentiroso, ¿verdad? Porque eso de la añadidura, para mí, no creo que alguien se anime, porque estamos estando frente a Dios. Es decir, sería un loco. O sea, estamos hablando bien, un cristiano que en esa condición no creo que haya. Pero digamos, hoy acá abajo lo pensamos, y la añadidura no hace falta que nos lleve hacia arriba. ¿Dónde estamos? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? El por qué, la pregunta de siempre, ¿por qué, Señor, a mí? Yo eso 2 por 3 lo escucho siempre, aún en liderazgo. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? Pero bueno, no te preocupes. Primero analizate vos primero, porque si te pasó y te permitió que te llegue algo, que te toque, es porque la falla la tenés vos. Pero no entremos en eso, porque no vamos a ir por ese lado. Entonces, poner por obra los juicios es la mejor oportunidad de saber que si yo me mantengo en la complacencia de Dios. ¿Y qué es la complacencia de Dios? La complacencia de Dios, bueno, si yo me mantengo en la complacencia de Dios, es la mejor oportunidad para ver cómo los enemigos son derrotados. Es decir, mi problema va a desaparecer. No me importa cuál es mi problema, me tiene que importar esta otra cosa. ¿Qué ama Dios? Dios ama misericordia y quiere su justicia. Ama misericordia y quiere su justicia. Eso está en Miqueas 6:8, si usted quiere, para tomar una referencia. Bueno, pero entonces, ¿qué me tengo que preocupar? Y tengo que preocuparme, para hacerla fácil, rápida, y así vamos redondeando esto, yo me tengo que preocupar porque la gracia de Dios me mantenga al día. ¿Al día de qué? Te estaré diciendo. ¿Qué le pasó? No, que yo esté al día en la gracia. O sea, que yo pueda ir recibiendo lo que en este tiempo en Argentina el Espíritu de Dios trae para mí, que soy cristiano y formo parte del cuerpo de Cristo, para poder ser rey y sacerdote según una orden celestial, libre de estructuras religiosas que me han armado un cuerpo, un monstruo, un cuerpo apostático, hacia arriba. Acá abajo no, acá abajo somos todos cristianos, todos somos santitos, todos estamos con la aureolita, ¿verdad? Acá está todo bien, Dios me envió todo, Dios lo envió, a lo mejor dice. Pero no se trata de eso, se trata de que yo tengo que estar en una condición acá abajo. Y esa condición es que yo vaya recibiendo la impartición de la gracia de la mano del Espíritu Santo. Y Dios dice que ama misericordia y quiere su justicia. Y la justicia de Dios sabe cómo es, por fe. Entonces, si la fe obra por el amor de Dios, la misericordia y la fe van juntos. Misericordia y fe. La justicia de Dios, yo la tengo que entender. ¿Cuál es la justicia de Dios? Usted va a decir, tengo un problema con Mengano. Ese es un desgraciado, ese tipo me quiere ver muerto, esa persona me quiere ver en la lona, me perjudica, no sé, laboral, económicamente. Entonces, no. Bueno, pero ese soy yo que estoy molesto porque todo lo que me está haciendo yo sé que es perverso y me fastidio tanto que quisiera yo verlo desaparecido. Que desaparezca porque ya me tiene cansado. Pero eso no es justicia de Dios. La justicia de Dios que mi carácter tiene que estar sustentado con la dosis o la magnitud necesaria de la gracia que se me tiene que haber impartido. Para eso venimos, para que el Espíritu Santo nos vaya llevando en la magnitud necesaria, para que cuando yo tenga el problema me acuerde de esto que empezamos diciendo, que es la dirección del Espíritu Santo, que forma parte de una calidad de vida indestructible, que ni la enfermedad, que ni los problemas emocionales, afectivos, ni la parte económica me tiene que ser tocada. Vamos a decir, yo formo parte del cuerpo de Cristo, según el orden de Melquisedec, y tengo por gracia de Dios, en Jesucristo, una calidad de vida indestructible. En Cristo yo soy indestructible. De nuevo, en serio. Tiene que convencerse de su naturaleza humana, que no está convencido. En Cristo yo tengo una calidad de vida indestructible. Yo soy en Cristo indestructible. Diablo, en el nombre de Jesús soy indestructible.
Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a decirlo en serio entonces. Yo tengo una calidad de vida indestructible. Repítalo. Yo soy indestructible en Cristo. Yo soy indestructible en la gracia de Cristo. Y es así. Entonces, cuando nosotros veamos que parece que no somos tan indestructibles, por la duda, no estoy hablando del vaso frágil. Por la duda. No estoy hablando de lo que la palabra habla cuando se habla de la mujer que es un vaso frágil. ¿Por qué le digo eso? Porque quizá alguno pensaría, bueno, vaso frágil, me van a tratar bien, soy indestructible, no me tengo que destruir, alivio mi problema. No, tiene tanto problema como el hombre. El machismo y el feminismo lo tiene los dos. Hasta que no se vaya, las confrontaciones se dan, los problemas se dan. Y yo una vez dije algo y casi me mataron, por eso no creo que lo vaya a decir ahora, o sí, no sé. Pero es profético, es cierto eso. La palabra dice, y está en uno de los profetas, no vamos a entrar en eso, que dice que le dijo al profeta que agarrara una vasija que estaba hecho del alfarero, la agarrara, la destruyera y la hiciera de nuevo el alfarero. Significa que esta vasija de barro tiene que ser hecha de nuevo, y sí, en el hombre y en la mujer tiene que ser hecha de nuevo. Quiere decir que los dos, morir a lo terrenal, significa que el Espíritu de Dios nos va a tener que cambiar en muchísimas cosas, en todo, ¿va? Por eso, que cuando hablamos de calidad de vida indestructible, es cierto, pero es por fe. Y eso no significa que no vamos a tener que ser confrontados con eventos o situaciones que no nos agradan. Entonces, ¿por qué no buscamos que el carácter de Cristo, que el carácter de Dios, que la gracia que trae ese carácter se vaya impartiendo, los frutos del Espíritu Santo, el amor, la misericordia de Dios? ¿Por qué no buscamos que realmente nos analicemos cada uno de nosotros a la luz del Espíritu Santo y digamos, sí, es verdad? Pero si entonces yo tengo una vida indestructible, si yo hago lo que debo hacer según dice la palabra, yo creo lo que dice la palabra, que Dios ama misericordia y su justicia, y que aprenda a poner por obra su juicio, significa que cada vez que tengo un problema yo tengo que caminar el carácter cristiano, ser testigo del testigo fiel. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que confiar no en mi justicia, lo que a mí me gustaría ver, que mi enemigo sea raído, sino en la justicia de Dios. ¿Que cuándo lo va a hacer Dios? Que ni me interesa eso. A mí lo que me interesa es que no me toque la perversidad del perverso, la injusticia del inicuo. No quiero que no me toque. Yo lo que quiero es recibir bendiciones, no me interesa lo otro. Entendamos esto, porque se ve que Dios está un poco preocupado o ocupado en esta situación, en su negocio, porque parece que esto es un problema, y sí lo es, que tiene el cuerpo de Cristo, que por eso no está recibiendo y es tocado, es vulnerado en muchas, y le digo que es la realidad de hoy del cuerpo de Cristo, se lo digo de verdad, es así. Por supuesto que no se va a predicar el negativismo de las enfermedades, de los problemas económicos, de los conflictos en el hogar. Entonces, escúcheme, estamos predicando una calidad de vida indestructible, pero estamos diciendo, cuidado, que tenemos que estar ubicados para que la gracia se nos imparta y que recibamos en el cada día que nos presentamos en el Espíritu de Dios lo que vamos a necesitar para enfrentar con fe, en ese amor de Dios, en esa solvencia del carácter cristiano, todas las adversidades que se nos levanten, sin que nos toquen ni los problemas, vuelvo a decir, ni los problemas afectivos, ni la salud, ni el área económica. Entonces, dése cuenta que tenemos que empezar a tener más temor de Dios. El temor de Dios es en amor. El temor de Dios significa no fallarle a Dios. Tenemos que deleitarnos de agradar a Dios, de amar lo que Él ama. Él ama su santidad. Dios es santo y Él quiere vernos santos, y yo no amo eso, no como Él. No lo amo, hay que ser sincero, no va a pensar que usted ama eso, porque intelectualmente lo ama, pero en el sentido no, porque para amarlo tenemos que recibir el cambio, tenemos que ser transformados, y nos tiene que incorporar esa dosis que todavía no se ha incorporado todas, tenemos un poco, pero como nos falta, entonces yo no puedo decir que yo todavía no aborrezco algunas cosas que Dios ama. Yo de la santidad de Dios, yo al Señor no lo conozco, a Dios no lo conozco absolutamente cómo es ese carácter de santo hecho perfecto. Yo no lo conozco, ¿no? Si hay alguien que dice que lo conoce, es un loco, está prevaricando, no sabe lo que está diciendo, porque la única manera es, no, lo conozco del lobo, pero de haberlo recibido, no, porque esa labor no está hecha en la tierra aún.
Eso es en los tiempos de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada, apuntar a ese blanco. No me tengo que desviar del blanco. Yo el blanco lo tengo que apuntar, no tengo que perder el blanco. Lo que tengo que hacer después es tomar esa actitud de fe y recibir la impartición de la gracia cada vez que pueda. Me presento ante el Espíritu de Dios donde se imparte esa gracia y lo recibo. Y sigo mi vida. Y me voy dando cuenta cómo voy cambiando, cómo voy a estar mejor posicionado en todas las actitudes de mi vida. Pero hay algo más, voy a poder discernir sin juicio todo. Yo a veces, no sé si hablar algunas cosas con algunas personas, yo cometo a veces todavía, lo confieso, error, hablo en general, ¿no? De decir a lo mejor, si bien son personas íntimas y demás, decir algunas cosas porque yo me doy cuenta que no entienden. No discierne adecuadamente el sentir del corazón de lo que uno expresa. Y si la persona tiene algo de espíritu religioso, todo lo que usted pueda decir con discernimiento de corazón limpio y puro, nada más que como observación, lo va a tomar como juicio. Y va a decir que usted puede estar juzgando. Y no es así. Solo Dios sabe si estoy juzgando. Yo no sé si estoy juzgando. Por eso digo que ni yo me juzgo a mí mismo, lo dice San Pablo, y es cierto, es un principio, no nos tenemos que juzgar solo. Por eso que tenemos que crecer en esa agudeza de los sentidos espirituales, para no hablar a veces con personas o en lugares, hay que esperar el momento, pero no por eso hay que poner la tierra debajo de la alfombra. Es muy difícil llevar nuestro corazón al Señor nada más. Es muy difícil. Cuando usted está rodeado de situaciones extremas en su vida personal como cristiano, usted necesita hablar con alguien. ¿Qué es lo que se hace? Hable con el pastor. No es que esté mal, depende con cuál. Claro, ahí no podemos entrar a decir, yo no voy a poner juez de nadie, pero digo, depende de la madurez, que el trato de Dios que ha tenido el Espíritu Santo con las vidas, para saber si tienen la capacidad. Por más que sean de Dios, porque yo no digo que no lo sean, la madurez es fundamental. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios solamente se imparte por gracia. Entonces yo hace 10 años atrás discernía de una manera, hace 5 años atrás discernía mejor, pero no como hoy. Y mañana voy a discernir mejor que hoy, porque voy madurando y voy recibiendo ese cambio. Entonces nunca podemos dar por cierto que el resultado está terminado o consumado, cuando en realidad el carácter de Dios en mi vida no es 100% todavía. Yo no tengo la fe del autor y consumador, no tengo el amor de Dios perfeccionado y no tengo la obediencia perfeccionada. Así que yo solo no me juzgo. ¿Pero qué hacemos entonces? Nada, caminemos la fe. Caminemos la fe, recordemos lo más importante para este tiempo, viene tiempo duro, por eso. Tenemos a nuestra disposición una calidad de vida indestructible como reyes y sacerdotes para Dios en Cristo. Como reyes y sacerdotes para Dios en Cristo. Tenemos asegurado que nada ni nadie nos va a apartar del amor de Dios, que sería nada ni nadie nos va a apartar de ese poder de Dios que nos guarda de todo mal, de cualquier cosa que sea, nos guarda. Así que nada nos puede tocar. Pero entonces, ¿qué hacemos? Y nada, busquemos que la palabra esta, por ejemplo, la palabra profética nos santifique y oremos, porque dice que somos los cristianos santificados por la palabra y por la oración. Aclaro de profética porque palabra el diablo la conoce, hay tantos que hablan y no tienen la unción ni el poder porque no lo han recibido. Entonces, por la palabra profética y por la oración somos santificados. Significa que si yo hago eso en mi vida personal, yo me aseguro que tengo una calidad de vida indestructible. Y es más, voy a estar preparado para que cada evento en el cual sea confrontado no me vulnere y me desespere tanto que me termine peleando acá. ¿Vio cuando usted se empieza a pelear acá antes de las cosas? Usted dice, tengo que hablar con fulano, tengo que hablar con sultano, seguro. Y empieza a pelearse de antes. Hace como los abogados, el abogado del diablo con el fiscal y eso, ¿no? El que defiende y el que acusa. Y empieza el argumento, el contraargumento, seguro que me hace esto y hacemos todo. ¿Pero qué? ¿Para qué? Si a mí nada me va a tocar, yo me tengo que asegurar que el poder de la fe a mí me da una firmeza de saber que cualquiera sean las estrategias no me van a tocar. No me van a tocar. Vamos a decirlo. Ninguna estrategia del diablo, en el nombre de Jesús, a mí me va a tocar. A mí no me va a tocar porque yo soy de Cristo. Pero hagamos lo que tenemos que hacer. Muy bien, vamos a cerrar esto ya por ahora.
Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a orar también por diezmos y ofrendas. Yo a la gente de este lugar, que son habituales, yo casi nunca, muy eventualmente enseño, hemos hecho una enseñanza del componente del carácter de Dios de dar, ¿no? De eso. Pero vuelvo a decirle lo mismo, vamos a pedirle a Dios que nos haga dadores alegres, la libertad que tenemos. Tenemos que ser cambiados, que se vaya el egoísmo, la avaricia, que entendamos lo que más bienaventurado es dar que recibir, ver cómo que si nosotros caminamos el carácter cristiano haciendo lo que deberíamos hacer libremente con gozo, el Señor nos devuelve multiplicado 100%, 100 por 1, lo que nosotros en este caso damos. Entonces, yo se lo recuerdo, nada más que eso, recuerde que debería ser en lo que somos de un lugar, en el lugar que seamos, no importa, debería ser una diligencia que deberíamos tener libre, con gozo, de sostener un tabernáculo de reunión que sea profético. Estoy hablando que sea profético, donde hay una dirección de Dios, un llamado y un propósito. Entonces es necesario que forma parte del carácter de Dios, que nosotros lo aprendamos a caminar. Cuando usted empiece a deleitarse en la palabra, en esta parte que dice que bienaventurado es dar que recibir, y lo haga como eso, usted va a empezar a deleitarse, usted va a empezar a disfrutar y va a empezar a recibir bendiciones económicas más allá de lo que usted piense. Usted va a decir, no era tan difícil hacerlo, no era tan difícil, y perdí a lo mejor mucho tiempo en no haberlo hecho antes. Pero bueno, esto es libre, nunca se olvide, no es obligación, no es una imposición porque lo dice la palabra. Si queremos ser bendecidos, para más bendición, sí deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos pide por dos razones. Primero, para liberarnos del egoísmo y de la avaricia. Y segundo, para que entendamos que la plata no la necesita, pero que si son lugares a donde está el propósito de Dios, esos lugares hay que sostener. Muy bien, vamos a orar entonces por esto. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias, Señor, pero reconocemos que todavía no estamos tan firmes. Quizás no nos hemos dado cuenta de que tenemos una vida indestructible en tu victoria y en tu gracia. Pero bueno, hoy tu Espíritu Santo nos ha redarguido un poco más y reconocemos la necesidad de afirmar cada situación que se nos presente como una posibilidad para poder ver cómo tu poder opera milagros, tuerce la mano de los perversos, de los transgresores, y abre la puerta para nuestras vidas de las bendiciones económicas. Espíritu Santo de Dios, nosotros te pedimos que bendigas los diezmos y las ofrendas, que bendigas el alfolí de este ministerio. Te pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo a nosotros nos esté impartiendo el poder llegar a ser un dador alegre. Sabemos que todo esto tiene que ver porque forma parte del carácter cristiano recuperado por gracia, por tu victoria. Señor, imparte también en esas áreas del egoísmo, de la avaricia que sean quitadas, imparte esa gracia de poder pasar de ser un miedoso, un temeroso, de que no nos alcance, de sentir tristeza, sentir la necesidad de hacerlo por obligación, que se nos imparta el gozo de poder ser partícipe de ese reino de los cielos que decreta para nuestras vidas que más bienaventurado es dar que recibir, y que así vamos a poder entrar en una dinámica de fe a donde vamos a ser bendecidos por milagros económicos de una manera sobreabundante. Señor, reprendemos en el nombre de Jesús todas las estrategias del diablo que a nuestras espaldas se quieran levantar con perjuicios económicos en contra de nuestras vidas. Le echamos fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Ponemos nuestras necesidades económicas como anhelo, como santos, en cosas permitidas, como objetivos claros, en los cuales necesitamos que tu Espíritu Santo opere milagros. Los ponemos ante tu presencia y en el nombre de Jesús decretamos ese milagro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, bendice todos los trabajos, empresas, profesiones, actividades, el estudio. Bendícelo en el nombre de Jesús. Las labores, bendícela. Señor, saca las trabas en trámite de jubilaciones y pensiones en el nombre de Jesús.
Jesucristo de Nazaret. Soltamos ese poder, soltamos esa autoridad de milagro que quita todas esas trabas y abre el cielo para que se suelte esa bendición económica en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, toda maldición de deuda se aparte, se saque de nuestra vida. Que realmente entremos en una dinámica de fe, de bendición para más bendición. Consume toda maldición que quiera maldecir las bendiciones que ya nos has dado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, nosotros bendecimos a las autoridades porque queremos vivir quieta y reposadamente, pero nunca, jamás avalamos ni vamos a avalar todo lo que es transgresión, todo lo que es corrupción, todo lo que es abominación, todo lo que es despojo, robo, saqueo, mentira, engaño. En el nombre de Jesús, Señor, tu poder esté bendiciendo nuestras vidas, esté soltando un nuevo tiempo de milagros económicos. Y Señor, transforma a tu pueblo en este lugar en dadores alegres, dadores alegres, dadores alegres, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nosotros te damos gracias, Jesús, y te decimos amén. Amén.